Hello, bienvenido a Inglés sin prisas pero sin pausas de Joe Aloysius. Te invito a ser una persona bilingüe. Lesson 6. Lección 6. Verbo be, primera persona, plural afirmativo, we are. Vocabulario. Repite las palabras después de mí. We. Nosotros, nosotras. We se utiliza para referirse a la persona que habla más una o más personas. Are. Somos, estamos. Doctors. Doctores, doctoras. Architects. Arquitectos, arquitectas. Teachers. Maestros, maestras. Students. Estudiantes, alumnos, alumnas. Brothers. Hermanos. Se refiere únicamente a los varones. Sister. Hermana. Sisters. Hermanas. Currently. Actualmente. Mount. Monte. On top of. En la cima de, es decir, en la parte más alta de. On. En. Weekday. Día hábil o laboral, es decir, cualquier día de lunes a viernes. On weekdays. Entre semana. En español, algunos escriben entre semana como una sola palabra. Weekend. Fin de semana. On weekends. Los fines de semana o en el fin de semana. Esta es la manera de decir esta frase en inglés americano. En inglés británico se dice at the weekend. Y significa lo mismo, los fines de semana o en el fin de semana. El weekend en inglés, al igual que en español, comienza el viernes por la noche y termina el domingo por la noche. Summer. Verano. Winter. Invierno.
30, 30, 30, 32, 32, 32, respectively, respectively, respectivamente, right, right, justo, precisamente, now, now, ahora, right now, right now, justo ahora, precisamente en este momento o en este momento. Cool, cool, fresco, fresca, frescos, frescas. Pero también significa muy bien o excelente, es decir, maravilloso, maravillosa, maravillosos, maravillosas o de maravilla. Veamos ahora la estructura de oraciones afirmativas en inglés. Recuerda que una oración afirmativa en inglés tiene 3 elementos. Primero el sujeto, we en este caso, el verbo, que en este caso es el verbo be, y como el sujeto es we, la forma correcta de be es are. Y finalmente el complemento, students en este caso. We are students significa nosotros somos estudiantes o nosotros somos alumnos, nosotras somos estudiantes o nosotras somos alumnas. Veamos otro ejemplo. We are in Mexico. Significa nosotros estamos en México o nosotras estamos en México. We are doctors. Nosotros somos doctores o nosotras somos doctoras. We se utiliza para varones únicamente o para mujeres únicamente o para un grupo formado por varones y mujeres. Por ejemplo, imagina que 3 doctoras dicen we are doctors, significa nosotras somos doctoras. O que 3 doctores dicen we are doctors, sería nosotros somos doctores. O que las 3 doctoras y los 3 doctores dicen we are doctors. En este caso, los 6 incluyen varones y mujeres. Y en español sería nosotros somos doctores. We are cold. Significa nosotros estamos friolentos, es decir, nosotros tenemos frío, o nosotras estamos friolentas, es decir, nosotras tenemos frío. Veamos ahora enunciados y ejemplos con esta estructura. Repite. We are. We are. Nosotros somos o nosotros estamos, nosotras somos o nosotras estamos. We se refiere al que habla y a una o más personas. Veamos estos ejemplos. Si yo digo Peter is a doctor, significa Pedro es doctor. Y podemos sustituir a Pedro con he. Y diríamos he is a doctor. Él es doctor. Si yo digo I am a doctor, sería yo soy doctor.
O si quien habla es una mujer, significaría yo soy doctora. Pero si combinamos Peter and I significa Pedro y yo. ¿Y a qué pronombre personal equivale Pedro y yo? Equivale a nosotros. Por lo tanto, Peter and I equivale a we. Y debido a ello, podemos utilizar la forma del verbo are, porque no estamos hablando únicamente de Peter ni únicamente de mí, sino de los dos. Peter and I, que es como si dijéramos we. Y en este caso podemos decir, repite, Peter and I are doctors. Peter and I are doctors. Y significa Pedro y yo somos doctores. Y podemos sustituir Peter and I por we. Repite, we are doctors. We are doctors. Nosotros somos doctores. Supongamos que quien habla ahora es una mujer. Y la mujer dice, Lucy and I are doctors. Repite, Lucy and I are doctors. Lucy and I are doctors. Significaría, Lucy y yo somos doctoras. Y también podemos sustituir Lucy and I por we. Y diríamos, repite, we are doctors. We are doctors. Y significa, nosotras somos doctoras. Y tenemos esta otra situación. Repite, Lucy, Mary, Peter, Paul, and I are doctors. Lucy, Mary, Peter, Paul, and I are doctors. Y significa, Lucy, María, Pedro, Pablo y yo somos doctores. Y observa en este caso que estamos incluyendo a varones y mujeres. Antes de pasar a la sustitución con we, quiero llamarte la atención al uso de las comas. Observa que en este caso ponemos una coma para separar a cada uno de los individuos mencionados. Lucy, Mary, Peter, Paul, Pero observa que en una serie como esta, cuando utilizamos y, antes de and también ponemos una coma. Así que es Lucy, Mary, Peter, Paul, and. Y después mencionamos a la persona en último lugar. Observa en la traducción en español que la coma va después de Lucy, María, Pedro, Pablo, pero cuando utilizamos y en español, antes de y no es necesario utilizar una coma. Por eso observa que dice Pablo y yo sin coma. Pero en inglés, antes de and y, sí se utiliza coma en estos casos. Así que recuerda esta diferencia en la manera de escribir entre el inglés y el español.
Bueno, vamos a volver al tema y lo que acabamos de decir lo podemos sustituir así. Repite. We are doctors. We are doctors. Y significa nosotros somos doctores. Solo que en este caso en español utilizamos el masculino nosotros porque en español nosotros también puede incluir a hombres y mujeres. Repite. Lucy and I are brother and sister. Lucy and I are brother and sister. Significa, Lucía y yo somos hermano y hermana. Sin embargo, en español, generalmente nadie habla así. En español lo que decimos es, Lucía y yo somos hermanos. Porque al igual que en el caso anterior, en español, cuando un grupo incluye varones y mujeres, en ese caso, utilizamos palabras en masculino, como hermanos o como doctores, aunque haya hermanas o aunque haya doctoras. Sin embargo, en inglés no podemos decir Lucy and I are brothers, porque brothers en inglés únicamente se refiere a los varones. Entonces, por esa razón en inglés nosotros debemos especificar brother and sister. Mientras que en español no es necesario decir hermano y hermana, en una situación como esta, en inglés sí es necesario porque recuerda que brother únicamente se refiere a los varones. Si hay mujeres, entonces hay que utilizar también la palabra sister, como en este caso. Lucy and I are brother and sister, aunque en español únicamente decimos Lucía y yo somos hermanos. Y lo sustituimos por, repite, we are brother and sister. We are brother and sister. Que literalmente es nosotros somos hermano y hermana, pero en español diríamos nosotros somos hermanos. David and I are brothers. David and I are brothers. David y yo somos hermanos. En este caso estamos hablando de dos varones, por ello en inglés podemos decir brothers, porque se trata únicamente de varones. Y lo sustituimos con we are brothers. We are brothers. Nosotros somos hermanos. Y aquí todos los hermanos son varones. Repite. Lucy and I are sisters. Lucy and I are sisters. Lucy y yo somos hermanas. Y lo podemos sustituir con we are sisters. We are sisters. Nosotras somos hermanas. Lucy, David, Mary, and I are brothers and sisters.
Lucy, David, Mary, and I are brothers and sisters. Y significa Lucía, David, María y yo somos hermanos y hermanas. Observa que aquí incluimos 2 mujeres y 2 hombres. Pero en español decimos Lucía, David, María y yo somos hermanos. Porque en español hermanos incluye tanto a varones como mujeres. Sin embargo, en inglés brothers es únicamente para varones. Recuerda que si incluimos mujeres, es decir, hermanas, entonces en inglés hay que utilizar la expresión brothers and sisters para especificar que hay tanto hermanos como hermanas. Es importante que siempre tengas en mente esta diferencia que hay entre la manera de referirse a un grupo que incluye varones y mujeres en inglés y la manera de referirse a un grupo que incluye varones y mujeres en español. Algo más a lo que también debes prestar atención, como ya lo mencioné hace un momento, es al uso de las comas. Observa nuevamente que cuando tienes un grupo de individuos separados por comas, decimos Lucy, David, Mary, y después and I, y yo. Recuerda, como puedes ver en la traducción en español, que en español antes de la Y, antes de decir I, no se necesita usar coma. Pero en inglés sí se utiliza coma antes de and, es decir, antes de I en inglés. Y esta es otra diferencia entre el inglés y el español, que es útil que tengas en cuenta cuando lees y cuando escribes. Y lo que mencionamos anteriormente lo podemos sustituir con, repite, we are brothers and sisters. We are brothers and sisters. Nosotros somos hermanos y hermanas. Pero en español lo más común es decir nosotros somos hermanos. Veamos ahora un texto para practicar. Repite después de mí. We are Fred and Katie. We are Fred and Katie. Nosotros somos Fred y Katy. We are brother and sister. We are brother and sister. Somos hermanos, aunque literalmente dice somos hermano y hermana. Recuerda también que en español podemos omitir, es decir, no utilizar nosotros, y únicamente decimos somos hermanos. Pero como ya hemos visto en la estructura del inglés, en inglés no podemos omitir we. Recuerda que en inglés una oración afirmativa tiene 3 elementos. We, el sujeto, are, el verbo, brother and sister, el complemento. En inglés no podemos decir are brother and sister. En inglés siempre debemos utilizar el sujeto we o el sujeto correspondiente en cada caso. Así que en español decimos somos hermanos, pero en inglés hay que incluir el nosotros. We are brother and sister. Pero quizás te preguntes, ¿por qué en inglés no puedo decir como en español? Somos hermano y hermana. Are brother and sister. ¿Por qué tengo que utilizar el sujeto siempre? Bueno, vamos a ver estas 3 oraciones.
La primera dice, we are brother and sister, somos hermano y hermana. La segunda, you are brother and sister, ustedes son hermano y hermana. Y la tercera, they are brother and sister, ellos son hermano y hermana. Observa que las tres oraciones tienen en común la forma del verbo are. Are se utiliza para we, you y they. Es decir, en inglés los verbos tienen menos formas de conjugación que en español. Por ello, si tú únicamente dices are brother and sister, puede ser algo complicado poder entender si estás hablando de we, de you o de they. Y esa es la razón por la que en inglés siempre necesitamos utilizar un sujeto. Porque en español decimos yo soy y entonces soy no se utiliza para nadie más que para yo. Si dices soy mexicano, todo mundo entiende que estás diciendo yo soy mexicano. Si dices nosotros somos mexicanos o somos mexicanos, se identifica fácilmente que estás hablando de nosotros, porque en español los verbos tienen más formas de conjugación que corresponden con cada sujeto, pero en inglés son muy pocas y por ello, para poder entenderse mejor o para poder entenderse bien, hay que utilizar el sujeto correspondiente. Así que esta es la razón por la que en inglés siempre necesitamos utilizar un sujeto y no podemos omitirlo, algo que sí podemos hacer en español. Vamos a continuar con el texto. Repite. We are 30 and 32 respectively. We are 30 and 32 respectively. Tenemos 30 y 32 años de edad respectivamente. Aquí también quiero llamar tu atención a algo que ya hemos visto, pero que no está de más volver a revisarlo. Recuerda que en inglés cuando utilizas un sujeto, el verbo be y un número, todo mundo entiende que estás hablando de la edad. Por ejemplo, si dices we are 30, generalmente la gente entiende que estás diciendo la edad. Generalmente las personas no van a entender que estás diciendo nosotros somos 30 personas o algo así, porque eso se dice de otra manera. Si únicamente dices we are 30, todos entienden que estás diciendo tenemos 30 años. O si dices I am 30, todos entienden que yo soy 30, significa tengo 30 años. O si dices he is 30, él es 30, todos entienden que estás diciendo la edad. Así que recuerda, en inglés puedes decir we are 30 o utilizar las dos palabras we are 30 years old. Y ambas formas son correctas. Sin embargo, recuerda que lo más común en inglés es que cuando alguien habla de la edad, no utiliza las palabras years old. Si las utilizas es correcto, pero si no las utilizas también es correcto y es importante que tengas esto en mente. Repite. We are from France. We are from France. Nosotros somos de Francia. We are interested in music. We are interested in music. Estamos interesados en la música. Currently, we are in Paris. Currently,
We are in Paris. Actualmente estamos en París. Y nuevamente observa que en español podemos decir estamos en París, pero en inglés necesitamos utilizar el sujeto. Nosotros estamos en París. Repite. On weekdays, we are at work. On weekdays, we are at work. Entre semana estamos en el trabajo o entre semana estamos trabajando. On weekends, we are at home. On weekends, we are at home. Los fines de semana estamos en casa. Y así es como se dice en inglés americano. En inglés británico diríamos, repite, at the weekend we are at home. At the weekend we are at home. Y significa lo mismo. Los fines de semana estamos en casa. Es muy importante que tengas en mente la frase británica y la americana, para que cuando escuches o veas algo en inglés británico o en americano, te ayude a distinguir en qué tipo de inglés está escrito o dicho lo que estás percibiendo. Pero también es importante para que cuando te comuniques o utilices únicamente inglés americano o únicamente inglés británico, para que no confundas o para que no mezcles o mezcles lo menos posible ambos tipos de inglés. Repite. In winter we are cold. In winter we are cold. En invierno tenemos frío. In summer, we are hot. In summer, we are hot. En verano tenemos calor. Right now, we are cool. Right now, we are cool. En este momento estamos frescos o estamos muy bien. Right now, we are on top of a mount. Right now, we are on top of a mount. En este momento o en este preciso momento estamos en la cima de un monte. Recuerda que un idioma es un grupo de palabras, el orden en que deben agruparse y la manera como se pronuncian esas palabras. Memoriza el vocabulario de esta lección y la estructura con we are. Nos vemos en nuestra siguiente lección, la lección número 7 con el tema they are. Suscríbete a mi canal y recibirás un aviso cada vez que publique una nueva lección. Dale like a este video. Sígueme en Facebook en yoaloysius99@gmail.com. Nos vemos la siguiente vez. Hasta luego. See you later.